Ok, gracias, Señor. Thank you, God. Vamos a empezar con una oración de fe. We're going to start with a prayer of faith. Amén. Amen. Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. God said, go and preach my word. Y el Evangelio And the word consiste en predicar arrepentíos it consists of preaching a repentance y creer en el Evangelio. and believe on the word, De gospel. on the gospel. Señor, gracias te damos, Padre, God, we give you thanks, y nos arrepentimos de nuestros pecados and we ask for forgiveness, y creemos en el Evangelio. and we believe in the Y el gospel. Evangelio no es algo, And the gospel is not something, es Cristo Jesús. and it's Jesus Christ. Porque la vida eterna Because the eternal life consiste consists en creerte a ti, Padre, in believing in you, Father, que eres el único y Dios verdadero, that you are the only true God, y creer en el Evangelio, and believe in the gospel, que es Cristo Jesús, that is Jesus Christ, que Él vino that He came para morir por nuestros pecados to die for our sins y para pagar and to pay con su sangre preciosa. with His holy blood, Y por fe, and with faith por lo que hizo Cristo Jesús, for what He did, tenemos vida eterna. we have eternal life. Nos arrepentimos de nuestros pecados We ask for forgiveness, y creemos and we en believe Cristo Jesús. in Jesus Christ, Porque la palabra de Dios dice because the Word of God says, que si confesamos con nuestra boca if we confess with our mouth que Jesús that Jesus es el Mesías, is the Messiah, el Cristo, Jesus Christ, el que iba a venir a pagar por nuestros who pecados, came to pay for our sins, Dios mismo God pagando por Himself nuestros pecados. pay for our sins. Confesamos, Señor, We confess, God, que tú that you, eres el Señor that you are Lord of Lords de nuestras vidas. of our lives. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, In the name of Jesus Christ, te damos las gracias we give you the thanks, y confesamos and con we nuestra boca confess with our mouths que tú eres nuestro Señor, that you are our God, nuestro Salvador, our Savior, y lo creemos en nuestro and corazón, we believe it in our hearts, porque con la boca because with our mouths se confiesa para la salvación, we confess for salvation, pero con el corazón but with our hearts se cree para justicia. is for justice. Amén. Amen. Aleluya. Ahora Now vamos a hablar acerca del miedo. we're going to talk about fear. Estuvimos hablando acerca de identidad, We were talking about identity, hemos hablado acerca de intimidad then we talked about intimacy de Dios, of God. y ahora vamos a hablar del miedo. Now we're going to talk about the fear. Hay dos temores: There's two fears. el miedo a las cosas de este mundo The fear to the things of this world y el temor de Dios. and the fear to God. El temor de The Dios fear to God. es el temor de Dios The fear to God es obedecer a Dios, is to obey God, que es el principio de la which sabiduría, is the principle of salvation, obediencia, obedience, y el temor de Dios es apartarse del mal, and the fear of God is to separate yourself, rechazar el mal reject it, y estar en el bien, and to be in the good, obedecer a Dios. to obey God. Es el principio de la sabiduría, That's the principle of wisdom. of wisdom, Es el temor de Dios. is the fear of God. Y el temor de Dios And the fear of God es apartarse de todo mal is to separate yourself from y all hacer bad todo el bien. and do all good, Hacer, to do, obedecer. to obey. Amén. Amen. Y vamos a hablar del miedo. And we're going to talk about the fear. ¿Ya te puedes sentar, Pela? ¿Ya? Sí. Vamos a hablar del miedo de este mundo. We're going to talk about the fear of this world. Y ese miedo And ese miedo no es de Dios. that fear is not of God. Diga, y si no es de Dios, If it's not from God, no tengo por qué tenerlo en mi vida, I should not have it in my life, porque no es de Dios. because it's not Lo que God. no es de Dios, What it's not God, no lo invites a tu vida. don't invite it in your life. No lo permitas en tu vida, Don't permit it in your porque life. ese miedo viene de Because Satanás. that fear comes from Satan.
Y vamos a tener ahora cómo conquistar el miedo. And we're going to see how to conquer this fear. Diga, el miedo And say with me, the fear es algo natural. is something natural. Es algo natural. It's something natural. Pero cuando ya no es natural, But when it's not natural, es cuando los miedos nos gobiernan. it's where the fear governs. Nosotros, Dios nos ha, como hijos, Like daughters and sons, como reyes y as sacerdotes, kings and worshipers, Dios nos ha dado autoridad God has given us authority sobre todos esos miedos, over temores, all these fears, ansias, depresión. anxiousness, depression. Pero cómo tener But how do you have this? conquista How you conquer this del temor. of fear? Amén. Amén. Ahora, diga, a mí me gustan las recetas Say with me, I love receipts, y ahora recipes. Sorry. voy a obtener una receta Now I'm going to have a recipe. de cómo conquistar los I miedos. have to conquer these fears. Amén. Amen. ¿Cómo es la Biblia que nos enseña? How does the Bible teach us? Una receta desde la palabra de Dios. A recipe is straight from the Cómo Word. conquistar los miedos. How to conquer the Que los fears. miedos no te gobiernen. That the fear doesn't govern you. Es normal que los miedos vengan, It's normal that the fear comes to pero you. lo que no es normal But what is not que nos normal conquisten, que nos is gobiernen. what they govern us, they conquer us. Amén. Amen. Porque mire, But look, para poder pasar de un lugar a otro, to go from one place to the other, una transición, this is transition. lo primero que va a aparecer The first thing that's going to come es el miedo. is fear. Es el miedo, es lo primero. It's the first thing. Porque mire, But look, cuando el primer hombre desobedece a Dios, for the first man, when he disobeys God, ¿y qué es desobedecer? what is it disobey? Es pecar. Is to sin. ¿Y qué es pecar? And what is sin? Es muerte espiritual. Is spiritual death. Entonces cuando el primer hombre desobedece a So when Dios the first man disobeys, y Dios viene para tener su presencia, and God comes to have his presence, para tener intimidad, to have intimacy, para tener relación to have y relations, para tener comunión, and to have communion, le dice el hombre, ¿dónde estás, Adán? and the man says, where are you, Adán? Y él se escondió. And he hid. Dios se estaba paseando, dice la Biblia que él se estaba paseando. And it says the Bible says that God was Pero el going miedo, through. pero el hombre le dice, ¿dónde estás tú? But the fear says, where are No, you? no, no. Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? God tells Aiden, where are you? Y él le dije, escondido, And he says, I'm hiding porque tuve miedo. because I was fearful. Vete a Génesis 3:10. We're going to go to Genesis 3:10. Diga el miedo. Say with me, fear. Génesis 3:10. Genesis 3:10. Y a veces te pregunta, ¿dónde estás tú? And sometimes you ask yourself, where are you? Y te escondes. And you hide. Y te escondes en una cueva And you hide in a cave de miedo. of fear. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí. Los miedos te van a hacer que te escondas. Fear will make you hide. Por eso tenemos que aprender hoy la receta de cómo tener conquista sobre los miedos. That's why we're going to have the recipe how to conquer this fear. Fears. Ajá. Y mire, Look, pero podemos hablar del miedo. but we can talk about fear. Pero ¿cuál es la raíz? But what is the root? ¿Cuál es la raíz del miedo? What is the root of the fear? Sí, porque muchas veces, mire, Because look, a lot of dicen, times oh, allá hay una hierba. it's like, oh, there's a plant, Y la cortas and you cut it con un machete, with a machete, con un guiriro, with a weed eater, con un cuchillo, with a knife, con una navaja. with another knife, Y al or ratito a otra. blade, Y vas 3 días and you go 3 days, y otra vez está allí. and there's another weed. ¿Por qué? Why? Porque no lo sacaste desde la raíz. Because you didn't take it out from the root. Y hay miedos que vienen a nuestra vida And there's fear that's going to come in our lives porque no la sacamos desde la raíz. because we don't take it out from the root. Y tenemos cuál es la raíz del miedo. And what is this root of the fear? Vamos a ver cuál es la raíz. We're going to see the root Porque no podemos conquistar because we cannot conquer nada que no confrontamos. nothing that we don't confront. Y no confrontamos los problemas, And we don't confront the problems, sino la raíz de los problemas. but the roots of the problems. Porque muchas veces
nosotros atacamos a nuestros hijos, Because a lot of times we attack our kids, a nuestros esposos, our husbands, a nuestros hermanos, our brothers and sisters. pero no debemos de atacar a nuestros hermanos. But we don't have to attack our brothers and friends. Atacamos la raíz del problema. We attack the root of the Porque el problem. problema no son tus hijos, Because the problem isn't your kids no es tu patrón, or your boss. no es la iglesia. It's not the church. Debemos de ver la raíz We have to see the del root problema. of the problem. Y vamos a ver, hermano, And we're going to see, brother and si sister, quieren participar, if you guys want to podemos participate, participar. you guys can participate. A algunos de los miedos. Sometimes the ¿Cuáles son fear. porque hay muchos miedos, pero cuáles son de los que más te vienen a la mente? Why these fears? What are the fears that come in your mind? ¿Miedo a qué? Fear to what? Miedo al fracaso. Fear of not failing. Miedo al fracaso, ¿cuál más? What else? What guys can you think of? ¿Qué otros miedos? A la What other oscuridad. fears? Hay gente To que le tiene darkness? miedo a la oscuridad. There's people that have fear of the darkness. Hay gente que le tiene miedo a las enfermedades. People are scared of their health Sickness. or sickness. Cuando vino el COVID, When COVID came, ¿cómo se llenó la gente? how did people come? De miedo. Of fear. ¿Y qué es lo que hacían los falsos profetas? And what did the false prophets Que es la do? televisión. Which is the television. Hablando del COVID. They started talking about Llenándote más COVID, de miedo. giving you more fear, Llenándote de miedo. Cambiabas filling de you up canal. of fear. If you COVID. change the channel, COVID. COVID. Y otro canal, COVID. COVID. Another channel, COVID, and a ¿Y COVID. cómo entra el miedo? And how does ¿Cómo se fear come? apodera? En tu mente. Through your mind. En tu mente. It comes ¿Por through qué? your ¿Qué es mind. miedo? Because what is fear? ¿Qué es miedo? What is fear? Siempre estar pensando Always keep thinking en cosas horribles. of bad things, of horrible things. Siempre así el miedo entra. Siempre estar That's how fear pensando comes in. You always think of it, en cosas malas. of bad things. Pero ¿qué es la fe? But what is faith? Pero la fe, hermano. But with faith, Diga, nosotros somos hombres de fe. say with me, I am a man and woman of faith. Pero la fe But with faith es is plena certeza, plena confianza, plenitude of faith, trust, of trust, plena confianza, plenitude of trust, en el amor in the love a mi Padre. to my Father. Porque la fe Because the faith viene por el oír. comes through the hearing, Y el oír and to hear es is por la palabra de Dios. through the Word of God. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Jesus Christ is the Word of God. Y cuando tú tienes And when Fe. you have faith, una plenitud, you have a plenitude, confianza. trust, Porque la fe es confianza. because the faith is true Mire, trust. cuando vas a la Biblia, When you go to the Word, the Bible, la palabra fe the word faith es emuná, is emunah, que significa Which means- confianza, trust. pero es plena confianza. Is trustful plenitude. En el amor de plenitude Dios. In the love of God. Mire, lo más importante en todo el mundo And the most important thing of all the y lo más world valioso and the most valuable es el amor. is love. Es el amor. It's love. Porque el amor de Dios Because the love of God vence todo. defeats everything. Entonces, siempre cuando hablamos de amor, So when we talk about love, say with me, cuando hablamos de fe, say with me, when we talk about faith, cuando hablamos de esperanza, when we talk about faith, hope, y cuando hablamos de amor, and when we talk about love, es uno. it's one. Los tres son The diferentes, three are different. pero los tres es amor. The three are love. Cuando hablamos de fe, es When we talk amor. about faith, it's Cuando love. hablamos de ayuda, de esperanza, de hope, From hope, es amor. it's love. Y el amor And es todo. and the love is Porque everything. el amor es Dios. Because love is God. El amor es Dios. Love is God. Lo más importante. The most important thing. Vete a 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Y mire lo que dice. And look what it says. Y aprendas este versículo, es muy importante. And this is a really, really good, important Es verse. importante que lo raye en su Biblia, It's important for you to write it in your Bible, pero es más importante but it's more important que lo raye en su espíritu, to write it in your heart, en su in your vida, spirit, in que your esté life. allí.
That Dice, it be there. mire, y ahora permanece la fe, And now the faith is permanent. la esperanza The hope y el amor. and love. Dice, estos tres, These three, dice, pero el amor, but love, mayor de ellos es el amor. the most highest is love. Diga, ¿cuál es lo más poderoso de un hombre? Say with me, what is the most powerful of a man? El amor. The love. Por eso dice el más grande mandamiento That's why it says the most greatest commitment es amar a Dios. is to love God. Y el que sigue es amar a tu And prójimo. the next is to love your neighbor. Porque en esos dos Because in those two, está reunido toda la palabra de Dios. everything's united through the Word of God. La Biblia no dice que en fe, The Bible doesn't say with faith. nos dice que el grande mandamiento, el mayor de todos, It says that the most greatest no les commitment, dice que tengas fe, it doesn't say to have faith. no, que ames a Dios It says to love God con todo tu espíritu, with all your spirit, alma, cuerpo, heart, body, and con mind, toda tu mente, con toda tu fuerza, with all your con strength, todo, with y everything, amar a tu prójimo. and love your neighbor. Entonces lo más poderoso, So the hermano, most powerful es el amor. is love. Pero mire, el amor But look, with son love, tres, there's three, pero es uno. but it's one. Así como Dios es uno, Just as God, there's one, pero en tres personas. but in three people. Y esas tres personas son And diferentes. those three people are three different El things. Padre, The Father, el Hijo, the Son, el Espíritu and the Santo. Holy Spirit. El Hijo es Dios, The Son is God, el Espíritu Santo es Dios, and the Holy Spirit is God, pero es un solo Dios. but it's one Es un solo God. Dios. It's one God. En el centro, In the Dios, center, God, Padre, Father, Hijo, Son, Espíritu Santo. Holy Spirit, Un solo Dios. one God. Tres personas diferentes. Three different people. El Padre es diferente, The Father is one, el Hijo es diferente, the Son is different, el Espíritu Santo es the Holy diferente. Spirit is different. Pero los tres son Dios, But all three are God. pero es un solo Dios, But it's one God manifestado en tres. manifested in three. Amén. Diga, Amen. el amor, Say with me, the love, el amor, the love, el amor, the love, la fe y la esperanza. the faith and hope Diga, son uno, is one. porque Dios es amor. Because God is love. Dios es amor. God is love. Porque ¿cómo se demuestra el amor a How do you Dios? demonstrate love to God? Obedeciendo. Obeying. Si me amas, If you love me, guarda mis mandamientos. Practica mis mandamientos. practice my commandments. Y el que camina en amor, And whoever walks in my love, camina en esperanza they walk in hope y camina en fe. and they walk in faith. Entonces en Corintios So in Corinthians, está hablando de los ministerios, está it's hablando de talking los about the dones. ministry, about the gifts. Pero muchos dicen, no, que yo quiero el don de lenguas, don de Some people are discernimiento y like, oh, I todo want esto. this gift and the gift of Pero Pablo les dice, speaking tongues. ¿saben qué? And you know what Lo más Peter importante says? es la fe. Peter says the most important is faith. No, Peter, Pablo. Oh, Pablo. Paul. Entonces dice, está el amor, is love, la esperanza hope, y el amor. Fe, faith, esperanza hope, y amor. and love. Pero el mayor es el amor. And the greatest of them all is love. Pero mire, cuando va al original, But when you go to the original, dice, pero esos tres, but those three, el fundamento the fundamental para caminar en el ministerio que the tengas, fundamental to walk in the ministry that you have, en el llamado que and tengas, the calling that you have, si no lo haces fundamentado en amor, if you're not fundamentally in love, de nada sirve. it doesn't work. De nada sirve que eches fuera It demonios. doesn't work that you take demons out, De nada sirve que hagas milagros. make miracles, Que tengas mucha sabiduría. that you have a lot of wisdom. Que le digas a un monte, vete para allá y se va para You allá. say that mountain, go over there, and it Pero moves si no over está there. fundamentado en el amor, But if you don't have a fundamental de in nada love, sirve. it doesn't work. De nada sirve. It does not work. Mire, hermano, Look, brother and sister, cuando tú invitas a tu casa when you invite people to your house, a la fe, to the faith, o puedes invitar a la esperanza, or you can invite the hope, ellos no van a venir a tu casa. they're not going to come to your house. Ellos no van a venir a tu casa. They won't come to your house. Pero cuando tú invitas al amor But when you invite a love tu vida, porque Dios es amor, to your life, because God is love, la esperanza viene the hope y comes la fe viene. and faith comes. Porque donde invitas al amor, Because when you invite love, siempre la esperanza always hope y la fe and faith vienen juntos. will come together. Porque son tres. Because they're all three. Entonces, Dios
So es amor. God is love. Tenemos el amor de Dios. We have the love of Pero God, debemos de manifestar el amor de Dios. but we have to manifest the love of Ya God. lo tenemos, We already have pero it, tenemos que manifestar el but amor we de have to Dios. manifest the love of Pero God. muchas veces no sabemos cómo manifestarlo. But many times we don't know how to manifest the love Pero of God. ahora vamos a hablar del miedo So right now we're going to talk about fear, y vamos a ver qué tantos miedos hay. and we're going to see how many fears there is. Nuestro brother Rolman Our brother Roman, habló del fracaso. he talked about Feo. failure. Ok, pero vamos a hablar de miedos. Well, we're going to talk about fear. Y supuestamente de los miedos, el que encabeza el número uno And the fear, number one fear, es el miedo a la muerte. is the fear of death. Mira, hermano, Look, brothers and sisters, por eso mire, vemos en la Biblia, we see in the Bible, cuando hay el miedo a la muerte, where there is fear to the death, ¿sabe lo que viene? you know what Porque comes? el miedo Because fear no anda solo, is not alone. no anda solo. It's not alone. Cuando hay miedo en alguna persona y vive con miedo, And when there's fear in somebody and they live with hay fear, otros espíritus que operan con él, there's our spirits surrounding porque him, ellos operan en equipos. because they're all working as a team. Y siempre una persona que anda caminando en miedo, So when somebody is walking in fear, incredulidad, incredibility, incredulidad. Believe and unbelieve. They don't believe. Incredulidad. Incredulidad. Dígale, mijo. Incredulidad. sí. A ver, ¿qué es incredulidad? I think it's incredibility. Incredulidad. Yeah. Yeah, it's right. It's right what he say. Is that right? Yeah. It's when, the second fear, and it's when you don't believe in the word of God. No. Be what? Don't believe. Yeah, unbelief. some believe. Yeah. That's what I told you. Believe or unbelieve. Yeah. They don't. You believed in the word of God. Es cuando obedeces a Dios It's when you y obey cuando God desobedeces. and you disobey God. Entonces siempre ese espíritu de miedo So all that, the spirit of viene con ese fear espíritu de comes with those incredulidad. of Unbelief, mijo. unbelief. Y mire, ¿y qué es incredulidad? Say with me, what is unbelief? No es de que no creas en Dios. It doesn't mean that you don't believe in Eso God. no es incredulidad. That doesn't unbelief mean. Es que no le creas a Dios. It's that you don't believe in Him. Porque mucha gente, Because a lot of people, hablamos de niveles, we talk about levels, pero hablamos de dimensiones. but we talk about dimensions. En el mundo natural se manejan niveles, In the natural world, it talks about pero en el levels. espiritualmente se manejan ¿qué? In the spiritual, ¿Qué se manejan? how Lo does it acabo de work? decir ahorita. I just said it. Dimensiones, Dimensions. pongan atención. Dimensiones. Dimensions. Mire, mucha Look. gente cree en Dios. A lot of people believe in God. Vete ayer a las peleas. Go over there with the fights. Vete a los bares. Go to the bars. Vete a los casinos. Go to the casinos. ¿Qué otras más? Con gente que hace drogas. The people that do drugs. Y dile, ¿tú crees en Dios? You tell them, do you believe in Oh, God? yes. Vete a las cantinas. Go to the bars. ¿Tú crees en Dios? Yes. Do you believe in God? Pero Yes. creer en Dios, hermano. But do they believe in God? Dice que hasta los demonios creen. Even the demons believe Him. Es lo que dice la Biblia. That's what the Que Bible hasta los says. demonios creen. It says that the demons even believe Y in mucha Him. gente dice, yo creo en Dios. But many people say, I believe in God. Está bien. It's okay. Porque hay dos fes. Because there's two faiths. Está la fe muerta It's dead faith y está la fe viva. and the life faith. Está la fe con la que nacemos, The faith that we're born with, una fe natural. a natural faith, Pero está la fe cuando nacemos de nuevo. but there's a different faith when we resurrect or Y muchas veces are nosotros ya reborn. nacimos de nuevo, And some of us are reborn, pero caminamos en la fe del mundo but we walk in the faith of the world, y no caminamos en la fe de Dios. and we don't walk in the faith of God. Hay muchos que dicen, esa palabra estuvo muy bonita, And many people say, oh, this word is muy beautiful, poderosa, powerful, pero no la practican. but they don't practice Y it. Santiago dice And en James capítulo said, 1, chapter versículo 1, 22, verse que la fe 22, sin obras with a faith without works, es una fe muerta. it's a dead faith. Entonces diga, hay una fe muerta, Say with me, there's a faith that's dead, pero hay una fe viva, but there's a faith that is que alive. oyes la palabra de Dios, And when you hear the word of oyes el God, mensaje you hear the message y lo practicas. and you practice it. Perseveras en la palabra de You Dios. preserve in the word Caminas of en la God. palabra de You Dios. walk in the word of God. Caminas en la obediencia de You Dios. walk in the obedience Entonces of God. mucha gente So oye many mucha people palabra, hear a lot of word, pero no la hace. but they don't do it.
tienen mucha fe. They have way too much faith. Tienes mucha fe. Hey, you have too much faith. Pero fe muerta. But dead faith. Porque la fe, Because faith, yo hago una pregunta. I asked a question. Yo hago una I pregunta. asked a question. ¿La fe se ve? Can you see ¿La faith? fe se ve? Can you see faith? ¿La fe se ve? Can you see Diga faith? sí. Yes. Sí. Yes. Porque allí en Santiago dice, In James it says, en Santiago, mijo, James. James, Yeah. en Santiago dice, And in James it says, tú que dices que tienes mucha fe, you that says that you have a lot of faith, enséñame tu fe show me your faith a través de tus obras. through your work. Porque la fe así es. Because that's how La fe faith se works. ve. That's how you see it. No por lo que alguien dice, Not for what somebody says, por su vida con su esposa, with the life of with his con wife, su buena administración, with his great de lo que administration, Dios ha puesto en su of what God vida, has put in his life, de su carácter, of his character. se ve. You can see it. Porque Santiago dice, Because in James it says, yo no estoy hablando de que tengo mucha fe, it doesn't. I'm not talking about I have a lot of faith, pero ven, but come para que veas mis obras, so you can see my work, para que veas mi caminar, you can see my path, para que veas so you can see el tamaño de mi fe. my greatness. La fe se ve, The faith you can see. la fe se tiene que ver. The faith you can see. Cuando tú muestras la fe When you demonstrate faith visible en Dios, visibly in God, lo posible de Dios the possible things of se va a God manifestar en will todo. manifest in Donde hay everything. gente que se le hace imposible, Where there's people that believe nothing can be possible, para ti va a ser posible, but for you it will be possible porque caminas en fe, because you walk in faith, pero una fe visible. but a faith that you Diga, can la see. fe se ve, You can say with me, a faith that La you can fe se see, ve. a faith that y you can Jesús see, la ve. Cuando and te ve Jesus una can persona, see it. ve si tienes mucha fe When you have a lot of faith, o no tienes fe. or when you do not have faith, ¿Qué es tener mucha fe? what does it mean to have a lot of faith? ¿Cómo se mide tener mucha fe? How do you measure to have a lot of faith? ¿Cómo confías en Dios? How you Trust in the Lord. Trust in the Lord. Jesus Christ in the Lord. Entonces, mire, so look, ¿cómo se mide la fe? how do you measure faith? Otra vez. Es en lo mucho que confías en Dios. And how much you trust in God. Y cuando dice Jesús, hombre de poca fe, And when Jesus says, "Man of little faith," ¿qué es eso? what does it mean? No tienes confianza en It Él. means that you don't have trust in God. Cuando Dios le dice a alguien, hombre de mucha fe, And when God says, "Man of a lot of faith," ¿qué es lo que está diciendo? what is He saying? Tienes mucha confianza en mí. You have a lot of trust in me. Poca fe Little faith, es no tener confianza en Dios. you don't have trust in Mucha God. fe A lot of es faith tener confianza en is to have Dios. trust in God. Entonces hay gente que cree en Dios There's people that believe in God, y hay gente que le cree a and there's Dios, people that believe in God que cree en lo que Él dice. and believe that what He says. Hay gente que cree en Dios, And there's people that believe in que God, escucha lo que dice they Dios, hear what God says, pero no hace lo que but they dice don't Dios. do what God says. Entonces la gente que le cree a So the Dios, people that believe in God, la gente que obedece la palabra de the people Dios. that obey the word of Y hay God, mucha gente que tiene mucha fe, there's a lot of people that have a lot of faith, pero no tiene las bendiciones de but they Dios. don't have the blessings of God. Porque las bendiciones, la fe viene Because the faith comes por el oír. from hearing, Y el oír and hearing es por la palabra de Dios. is through the word of God. Pero las bendiciones de Dios But the blessings of God, vienen por they come with poner en práctica la palabra de Dios. putting the word in practice. Entonces, vamos con el miedo. So we're going with fear. El miedo, The fear, diga, el miedo. say with me, fear. ¿Qué es el miedo? What is fear? No es la ausencia de fe. It's not the unbelief of faith. No, no. El miedo To say the fear es siempre is always estar pensando en que vienen cosas malas. in believing that there's always something bad coming. Y la fe And the faith es tener confianza is to have trust del amor de Dios. of the love of God. Y cuando el amor de Dios se manifiesta en una And when persona, the love of God manifests in a person, el amor de Dios, the love of God, mire, look, la fe the faith y el temor and fear, son enemigos. they're enemies. Pero cuando llega el temor, But when fear comes, porque el temor es Dios, because fear is, echa fuera todo temor. the faith comes, it goes away. The fear that goes away. The fear goes away. El amor Love echa fuera todo temor.
runs the fear The away. love of God kicks out the fear. When the laws of God they manifest in a person, the fear they must to fly. Se va, se va. Ponte atención, mijo. Ahora sí. Ok, hay muchos temores. There's a lot of fears. El primero, temor a la muerte. The fear to death. El temor a la muerte Fear to death es la raíz. is the La root, raíz de todo temor. the root of all fear. La gente en realidad no le tenía miedo al COVID. A lot of people didn't have fear of COVID. Lo que tenía que se fuera a morir por el COVID. They had fear of dying of COVID. Pero no, But- en realidad el miedo no es al COVID, The reality is not fear of es COVID. morirse. It's to die. Mire, mucha gente ahí tiene miedo, dice, yo le tengo miedo al matrimonio. A lot of people say, "Oh, I have fear of matrimony." Married o matrimonio. Ok. Mucha gente dice, le tengo miedo al matrimonio. A lot of people say, "I have fear of matrimony." Vamos a casarnos. No. Let's go get married. They're like Pero that. mucha gente no es de que le tenga miedo al matrimonio. But a lot of people, they don't have fear of matrimony. ¿Sabe qué es lo que le tiene su You know miedo? what they have fear of? A la responsabilidad, The al responsibility compromiso. of unity, Compromise, commitment. commitment. A lot of people, they have no fear to be married. Commitment. Be responsible. Por eso hay mucha gente That's why a lot of people que debemos de formar a los hijos, that has to form their kids. que el matrimonio es para los hombres, That the matrimony is for men, no para los niños. not for kids. Si no eres un hombre, If you're not a man, no te cases. don't get married. Un hombre A man es aquel que él ha entendido is the one who que si understands. se va a casar, If he gets married, se va a casar no para que lo hagan feliz, he's going to get married not to make him happy, sino porque ya es feliz, but not because he's already happy. va a ser alguien más He's feliz. going to make somebody else Porque el happy. amor, Because love, él no se fija en sí mismo, he doesn't look at himself, sino a la otra persona. but to the other person. Pero cuando tú te vas al matrimonio, But when you go to matrimony, es porque el esposo it's because the husband es el que va a tener el compromiso is going to have the de proveer. commitment de proveer, of to taste, de provide. proveer, mi hijo, te me estás, necesitas, quiero, mira, del compromiso de qué, De- de provisión, The commitment of de prevent, cuidar, take care of, de proteger, to protect, no de que la esposa le provea, not for the wife to provide no de la esposa que lo cuide, or the wife to take care of no de them que la esposa lo proteja. or to the wife to protect them. Entonces mucha gente le tiene miedo al matrimonio, So a lot of people are scared of matrimony, pero no es al matrimonio, but it's not to the es al matrimony. compromiso, It's commitment, to the commitment, la responsabilidad. to the responsibility. Y hay mucha gente que le tiene miedo a la oscuridad, And there's a lot of people that are scared of darkness, pero no le tiene miedo a la oscuridad. but they're not scared of the darkness. Van a pasar por un lado bien oscuro They're going to go to a place that's dark. y no tienen miedo a la oscuridad. They're not scared of the darkness. Tienen miedo a lo que haya a ver en la They're scared oscuridad. of what's going to be inside of darkness. Amén. Amen. Hay mucha gente que le tiene miedo a los negocios, There's a lot of people who have fear of business, a empezar un nuevo trabajo, to start a new job, a empezar algo, to start something, pero no le tienen miedo al negocio. but they don't have fear to the business. No le tienen miedo a empezar algo. They don't have fear to start something. ¿Sabe qué es lo que le tienen miedo? You know what they have fear of? A fracasar. To have failed. Debemos de saber y entender We have to know and understand cómo tener how to have autoridad authority sobre los miedos. over the fears. Porque los miedos, Because the fears, mire, look, muchos dicen, no, que las guerras han matado mucha gente. they say, a lot of people say that in the wars they Que kill a las lot of guerras people. matan mucha gente. That war kills a lot of people. Pero el miedo But fear, es el que ha matado más gente. the fear has killed more people. Mucha gente no se murieron por el COVID, A lot of people didn't die because of COVID, por el miedo, but because of por el fear. miedo. Fear. Porque el miedo Because fear, es como un imán it's like a magnet que tiene un positivo y un negativo. that has a positive and negative. Y el miedo And the fear trae todo lo malo, brings all bad, trae el fracaso, failure, trae la maldición, brings cosas malas, mijo. bad things. Siempre lo negativo Always the negative
siempre trae cosas malas. always brings Pero la bad fe- things. But with La faith, fe trae cosas buenas. faith brings good things. Siempre, Always, siempre trae cosas buenas. always brings Y good por eso things. nosotros no andamos por vista, That's why we're not with sight. andamos por fe. We're going with faith. Y la fe es una certeza And the faith is the certainty de lo que ya Dios ha provisto. of what God has put. Porque la fe Because faith es la certeza de lo que esperamos. is the certainty of the things that come. Pero ¿qué es lo que esperamos? What do we want? What do we Las promesas de The Dios, promises of God, las bendiciones de the Dios. blessings of God. Y la fe, And the faith diga, es certeza. is certainty. Diga, la fe es la certeza. Say with me, Y es faith is convicción. certainty, Es convicción, is mijo, conviction de lo que no ves. of what you don't see. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. And the conviction is what you don't see. Tengo convicción I have conviction de que Dios es mi sanador. of God is my healer. Tengo convicción de que I have Dios es mi conviction is proveedor. God is my provider. Porque es lo que dice la Biblia. That's what the word says. Porque es lo que dice la Biblia. Because that's what the word Porque es lo says. que dice la Because Biblia. that's what the Porque word es lo que says. dice Dios. Because the Porque es lo God que dice says so. Cristo Jesús. That's what Jesus Por lo Christ que es lo said. que dice a través del Espíritu That's Santo. what the Spirit says. Y si Dios lo dice, And if God says it, Dios no es hombre God is not para man que mienta. to lie. Mire, hermano, So look, brother and en este sister, sistema, fíjese, en este in this sistema, system, en este in sistema, this system, como opera este sistema, how this system operates, opera con realidades. they operate with reality. Pero mire, But look, pero nosotros no nos manejamos con realidades. but we don't work through reality. Nosotros nos manejamos con verdades. We work through truth. Porque la verdad Because the truth te va a hacer libre. will make you free. ¿Libre de qué? Free of what? De realidades. Of realities. Porque este mundo maneja realidades. Because this world works in realities. Hey, Rolman, Hey, Roman. viene un doctor Hey, there's a doctor. y te detecta algo en tu cuerpo. And he detects something in your life. ¿Sabes por qué? Porque hicimos exámenes. Because they did examinations. Y lo que dicen estos And what exámenes, this exam say, dice que tienes azúcar, it says you have que sugar, tienes diabetes, you have que diabetes, tienes cáncer, you have cancer, que tienes un tumor, you have a tumor, que tienes una infección. you have an infection. Y son verdades. And they're truth. Tú nunca dices, no, no, no es cierto. And you're like, oh, that's not truth. No, I don't no, no, believe no, it. no, son verdades. There are truth. Son realidades. They're realities. Son realidades. They're realities. Pero mire, los hijos de Dios But in the kids of God, nos manejamos por verdades. we go through realities. Or Truth. truth. Realidad Reality versus verdad. versus truth. Porque la palabra es verdad. Because the word is truth. Entonces, mire, So look, te dicen, tienes 3 meses de vida. they tell you have 3 more months of life. Pero tú dices, But you say, está bien. it's okay. Eso es una realidad. That's a reality. Pero yo no camino en realidades. But I do not walk in Yo me reality. manejo en verdades. I walk in truth. Y la verdad And the truth es que is that ya fuimos sanados. I was Por su llaga healed. ya fuimos sanados. for his blood we were healed. No, eso no es, hijo. Por su llaga, por su herida, For his sores, for his por sus scars, bones. for his bonds. Ya fuimos sanados. We were. Él es healed. mi sanador. He's my healer. Él es my healer. Eso es una verdad. It's Es lo que truth. dice la palabra de Dios. It's the word- Yo what the nunca word me voy a says. manejar por lo que I'm porque not una going to drive realidad myself dice. where the reality says. Y no porque lo diga nomás con mi boca. It's not because I say it through my mouth. Porque ahí lo tengo con mi hijo. Because I said it because of my son. Mi hijo nació muerto. My son was Dijeron, dead. está muerto. And when he was Ya no dead, escuchamos el we corazón. couldn't hear his heart. Eso era una realidad. That's a reality. Pero la verdad, But the truth, Jesús dice en su palabra, Jesus said in his word, que el que aunque esté muerto, even though he's que el dead, que aunque esté muerto, él vivirá. even though he's dead, he will Porque live. él es la resurrección. Because he's the resurrection. Y él es la vida. And he's the El que life cree en mí, who lives in him. aunque esté muerto, Even though he's dead, vivirá. he will live. Ahí está mi hijo viviendo. You see my son over there ¿Por living. qué? Porque había Why? una realidad, Because there was a reality, pero había una verdad. but there was a truth. Y yo caminé en esa verdad. And I walked in that truth. Mi fe estaba en lo que dice Dios, My faith was in what God said, no en lo que dice este sistema. not what the system Y este said. sistema va a manejar And the realidades. system is going to walk in Y si tú crees en realities. esa realidad, If you
believe in this reality, es lo que vas a tener. that's what you're going to have. Te van a decir, tienes cáncer, You're going to tell you you have cancer. 3 meses. 3 Y months. si tú lo crees, If you believe it, van a ser menos de esos 3 it's going to meses. be less than 3 Porque el months. miedo te va a matar Because antes. fear is going to kill you before Y el that. miedo no solamente mata personas, And fear doesn't only kill people, mata sueños. Mata sueños también. kill dreams. Has tenido muchos sueños, You have a lot of dreams, pero dejas el miedo que venga but you let the fear to y lo come, dejas. and you Se let it, apodera de ti y and he mata esos overpowers sueños. you, and it kills your dreams. Ha matado muchos negocios. It has killed a lot of business, Ha matado muchos libros a lot of books que se tenían que escribir, that had to pero be no se written, escribieron por miedo. but they weren't written because of fear. Ha matado muchas profesiones. They had a lot of a lot of visions, People de allá, por profesionales, me dijo. professionals, Porque el miedo, because of fear. no puedes. You can't do it. No eres inteligente. You're not intelligent. No, la palabra de Dios dice The Word of God says que cuando el Espíritu Santo vino en mí, that when the Holy Spirit el came in me, espíritu de sabiduría, the spirit of wisdom, el espíritu de conocimiento, the spirit of el knowledge, espíritu de poder, the spirit of está power en mí. is in me. esa es una verdad. That's the truth. Y en la realidad And in the truth, te dicen otra cosa. they tell you another thing. Entonces tú te manéjate por una verdad. So you have to go through the truth. Mire, cuando yo empecé el negocio So when I started the business, de Galopa the Services, Galopa service, mucha gente, a lot of people, mucha a gente, lot of people, mucha gente a lot of people me decía, vas a fracasar told me you will fail porque no sabes hablar inglés, because you don't know how to talk in English, porque no tienes licencia, because you don't have a porque no license, tienes papeles, because you don't have papers, porque no tienes todo lo que se necesita para because you empezar. don't have everything that you need to start it. Pero yo no me manejo con realidades, But I don't walk myself through porque era una realities, realidad. because it was a Yo me reality. manejo con verdades, I walk with truth porque soy un hijo de Dios, because I am a son of porque God. tengo el favor de Dios, I have the favor porque of God. tengo la bendición de Because I have the Dios, blessings of God. y por eso lo voy a empezar, And that's why I'm going to start porque it. no confío en mí, Because I don't trust in no myself. confío en lo que I tenga, don't trust in what I have. sino confío en quién vive en mí. But I trust in the one ¿A who quién lives in me. pertenezco? One Y who I los hijos belong de to. Dios And the kids of God. Caminamos no en lo natural, We don't walk in the natural. caminamos en lo We sobrenatural. walk in the Y cuando tú le supernatural. crees, cuando tú tienes una fe visible, And when you have a visible cuando tú faith, tienes una fe and when visible, you have a visible se va a faith, manifestar el Dios de lo imposible. God will manifest himself. Que lo imposible That the lo hace impossible posible. will be possible. Lo The natural natural lo hace will sobrenatural. be supernatural. Donde había una enfermedad, When there was- ahora hay un milagro. There's going to be a blessing. Donde no había nada que comer, When there was nothing to eat, ahora hay mucho que comer. and now there's going to be food. ¿Por There's going to be a qué? lot. Porque Why? tú creemos en un Dios que provee lo todo. Because we believe in the God that Porque el Dios gives es us nuestro everything. Padre. Because He's our Father. Y Dios nos ama. And He loves Y us. Dios nos cuida. He protects us. Nos protege. He protects us. He takes care Nos of us. ayuda. He helps us. Mire, Look, recuerdo una vez, I remember one time cuando tenía como 13, 14 años. when I had 13 or 14, Era más o menos de la edad de mi hijo around Máximo. the age of Maximus. Mire, yo venía de comprar tortillas I came from buying some tortillas, y venía con un primo. and I came with a cousin. Y estábamos como a unos 100 metros de llegar a mi casa. And we were like 100 feet from our house. Y de repente me salen como 7 o 8 muchachos. And there's like 7 or 8 people that came in front of us. Y me rodearon. And they surrounded me. Y me dijo, no te vamos a dejar ir And they said, we're not going to let you go hasta que no pelees con uno de nosotros. until you fight one of us. Escoge, Choose. ¿quién te gusta? Who do you like? Y uno me decía, ¿conmigo He was like, hey, with me o conmigo? or with me? Y yo tenía un primo And I had a que cousin venía conmigo. who came with Y él me. estaba chico, And he was little. más chico que yo. He was smaller than I Y was. yo le dije, And I told him, pero despacio, but slowly, porque era cerquita de la casa. because it was close to Le the dije, house. ve y And I dile a told mi him, papá. go tell my dad. Pero en ese momento But in that moment, yo tenía un miedo. I was Se fearful. apoderó el miedo. And it was overpowering. Y cuando él fue, And when he went, mi papá llegó como en 3 minutos. and he went in 3 Y minutes. cuando él llegó, And when he came, el miedo se fue. the fear went away. ¿Por qué? Why? Porque el Padre me ama. Porque Because el our Padre Father me loved ama. me. Our El Father Padre loved cuando me. Él te ama, Él te When cuida. the Father loves you, Él He te takes care of you. protege. He protects Él lo you. da todo por He ti. gives everything for you. Cuando a ti se te revela identidad When it was revealed to you de que tu Padre identity te ama mucho. of the Father who loves you, Y no porque te lo voy a demostrar ahorita, it's not because of He's sino dice que demonstrating right porque de now. tal manera Because amó Dios al for mundo God so loved the world
que dio a su hijo. that He gave His Él Son. ya lo demostró He already y lo demonstrated sigue it, and He demostrando. keeps demonstrating it. Y nuestra And confianza, our trust, la mayor confianza, the most trust, es de que Él es mi Padre is that He's our Father, y Él me ama. and He loves me, Y Él me ama. and He loves Y me, Él es fiel. and He's Y Él es faithful, verdadero. and He's truthful. Y si Dios me amó tanto que dio a su hijo, And that He loved that He gave His own Son, a lo mejor, maybe, ¿qué no va a dar por ti? what is He going to give to you? Dice la palabra It says in the Word que ustedes, that you, siendo malos, being bad, saben dar buenas cosas a sus hijos. you're able to give good things to your kids. Cuanti más yo el Padre. How much No more les can daré God give cosas you? buenas, God will give you no good los things. cuidaré, no los protegeré. Can I not protect you, take care of Y you? ese amor, And that love, cuando vienen los and temores, that love when that ese the amor fear de comes, Dios, the love of cuando God, se te revela identidad quién eres, when you have revelations of identity, tú me amas, Padre. God, you love me. Porque la palabra Padre, Because the word Father, lo primeritito que se te venga cuando the dices first Padre, thing that comes when you say Father es el que me ama, is the one who loves me, el que me ama, the one who loves me, el que me cuida. the one who takes care of me. Mire, Look, el caminar con el Señor to walk in God ha llenado mi vida has filled my life porque nunca experimenté un amor because I never experimented a como love Él. like His. Y ahora vivo enamorado. And I live in love. ¿Por qué? Why? No porque yo lo haya amado primero, Not because I called Him first, sino porque Él me amó primero. because He loved me Y Él first. demostró su amor en la And He cruz. demonstrated His love in the Él no me cross. tiene que demostrar nada He doesn't have to más, demonstrate porque Él ya lo anything hizo. because He already did Él it. ya lo hizo en He la already cruz did it in the cross. y lo sigue haciendo And He keeps doing it por su amor, for His love. el amor. And the Y love. cuando tú dices, Padre, estoy And when you pasando say, por God, esto, I'm going through this, pero tu amor, but your love, me cuida. Tu protects amor me. me protege. He protects me, Y takes Él ha care dicho, of me. no temas porque yo estoy contigo. He says, don't have fear because I am Jesús with fue lo you. que le dijo a sus discípulos. That's what Jesus Vayan said to His y hagan disciples. discípulos. Go make Pero no disciples, tengan miedo, but don't have fear porque yo estoy con ustedes because I am with you todos los días every day y hasta el fin del mundo. until the end of the world. La palabra más poderosa The most y powerful por la que word, estoy aquí, and that's why I'm here. por la que sigo And adelante, that's why I keep going cuando forward. vienen los miedos, When the fear comes, la palabra que me ha dicho mi the Padre, word the Father has given no me, temas, don't have fear porque yo estoy contigo. because I am with you. Y sigo adelante. And I keep Y going cuando forward. creo esa And when palabra, I believe that word, el miedo se tiene que the ir. fear has to go away. El miedo se tiene que The ir. fear has Y to go siempre away. se va. And it Siempre always se ha goes ido. away. It always has gone away. Acepté a Cristo Jesús como I mi Señor accept y mi Him Salvador as God as the Savior en el 2001. in 2001. 23 años. 23 years. 23 años 23 years que Dios ha estado conmigo. that has been with me. Que Dios ha estado That conmigo. God has been with me. Amén. Amen. Nunca Never confianza have trust en realidades. in realities. Porque estas realidades de este sistema Because the system, the Te reality, engañan. it, te engañan. it betrays you. Mire, con mi hijo Look, Máximos, My son Maximus, si tu hijo vive, if your son lives, no va a pensar bien. he's not going to think right Porque su cerebro estuvo muerto. because his brain was dead. En su corazón His heart, tiene 2 agujeros. there's 2 holes. Tiene un tumor en el ombligo. He has a tumor in the belly button. Pero ¿saben qué es lo que dije? But you know what I said? La realidad, The reality, la verdad. the truth. Esta es una realidad. This is a truth. Pero la verdad But the truth es que Dios es mi sanador. is that God is my healer. Dios es nuestro sanador. God is our healer. Dios es el que sana todas las He's the one dolencias. who heals all Esa es una pains. realidad. That's the truth. Y tú manéjate con realidades. We Con have to walk verdades. in truth. Verdades, The no truth, realidades. not in realities. Mire, And look, yo y mi esposa, me and my wife, cuando empezamos nuestro when matrimonio, we started our matrimony, porque las tormentas hablan, hermano. because the storms talk, Los problemas the hablan. problems talk, Los problemas the hablan. problems talk. Cuando te dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? And when they tell you, what are you going to do now? Ya tu esposa ya no quiere estar contigo. Now your wife doesn't want to be with Ya you, te dijo que no te ama, that she doesn't love you, que eres un perdedor. that you're a loser. Esa es una realidad. That's the truth. Pero cuando vas con verdad But when you go in truth, y que dice el Señor, and God says tú y tu casa me van a servir. that you and your house will serve Tú y me, tu casa me van a servir. you and your house will Tú y tu serve casa me. van a proveer para They mí. will provide for me. Tú y tu casa me van a That you and your servir. house will serve me. Yo y mi casa serviremos a Dios. Me and my house will serve Esa es my una God. verdad.
That's the truth. y decir, no, esa es una realidad. That's a reality. Pero la verdad But the truth es que yo en mi casa, that me and my house, Serviremos a we will Dios. serve God. y tienes que manejar por verdades, And you have to drive in truth, no por realidades. not for realities. Sí, porque mire, las tormentas te hablan, Because hermano. the storms come. Y ahora estoy predicando más, pero antes enseñaba más, ahora estoy predicando un poco So I'm más. preaching a little bit Pero more. vamos a ver la palabra de Dios. So we're going to look in the Word of God. Vamos a Mateo 8, We're going to go to Matthew 8, versículo 23. verse 23. Dice, cuando lo tengan, digan amén. When you have it, say amen. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar que una gran tormenta. Diga una gran tormenta, Say hermano. with me, a great storm. Diga una gran tormenta. Say with me, a great storm. Dice, tan grande que las olas So much that cubrían the la waves barca, pero él dormía. covered the ship, but he Y slept. vinieron sus discípulos And his y disciples le came, despertaron diciendo, Señor, and they woke him saying, sálvanos God, que morimos. save us because we die. Mira, hermano, Look, mire, brother and sister, ellos look, tuvieron miedo. they had fear. Le tuvieron miedo a la tormenta que se levantó. They had fear of the storm that rose up. La raíz, hermano, no era la tormenta. The root wasn't the storm. Ellos eran pescadores. They were fishermen. Ellos habían pasado por muchas tormentas. They had went through a lot of Yo no sé storms. cuántos años tenía Pedro o sus discípulos, I don't know how old the disciples pero la are, mayoría de ellos eran pescadores. but most of them were Ellos habían fishermen. pasado por tormentas. They went through storms. Hay tormentas pequeñas, There's little storms. hay medianas. There's medium Esta era storms. una gran tormenta. And this one was a great storm. Y ellos fueron y despertaron a Jesús. And they went to and awoke God. No por Jesus. la tormenta, Not because of the storm, sino porque ellos, ¿qué dicen? but because of what? Porque iban a morir. Because they were going to die. Entonces vemos el principio de allí. So we see the principle No son there. las tormentas, It's not the storm, es porque le tiene miedo uno a la muerte. because they have fear of death. Y él les dijo, mire, versículo 26. And it says in Pero verse regresate al 26, 25, mijo. Go to 25. Regresate al 25. Dijo, Go y to vinieron 25. sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que qué, We perish. que morimos, que es perecer, morir. To perish. Y mire, por eso, la So, raíz de todos los The root miedos of all fear es la muerte. is death. Y mira, And mire, look, mire el 26. and look with Él 26. les dijo, And he said, no les dijo, ¿por qué tienen miedo a la muerte? Dice, ¿por qué teméis? why? Porque Are you la fearful? raíz de todo temor es la muerte. Because the root of all fear is death. Pero cuando tú crees lo que Jesús dijo, But when you believe what God says, es una realidad, hermano. it's a reality. Mire, es Look, una realidad it's a que tú, reality Roman, that you, Roman, que tú, Perla, that y you, yo, Perla, that un me, día one day, vamos a morir. we will die. Pero ¿qué es morir? But what is death? Es separación The separation del espíritu con el cuerpo. of the Spirit Pero Dios from nos ha the dicho, body. nos But ha God dicho said, it has told us que el que cree en Él, that whoever believes in Him, Él es la resurrección y la vida. He's the resurrection Que and the aunque esté life. muerto el Even cuerpo, though you're dead, pero Él vivirá. but He will live. Entonces nosotros ya no debemos estar muertos, espantados por la muerte. So we can't have fear over death. Pablo Paul, dice, He for me, para mí el vivir to live, está bien, it's okay. pero el morir But to die, para mí está mejor. it's going to be better. Porque muere el cuerpo, Because the body pero es dies, mejor para mí. because it'll be Porque ahora better ya for voy a me. estar con el Señor. Because I'm going to be with God. Es donde va a empezar mi verdadera vida. That's where my Ahora true tengo life una is going to vida, happen. And now I have a pero mi life mejor vida of my best life. no es ahorita. It's not right now. Lo mejor, The best, lo mejor the best, para mí, para the ustedes, best for me, for you, está por venir. is for to come. Cuando It's el yet to Señor nos come. llama, When God calls el us, cuerpo se queda the body y stays, estamos juntos con and el we're Señor. together with God. Y por eso Pablo dice, yo no sé qué escoger. That's why Paul says, I don't know what to choose. Estar aquí To be here, está bien porque les estoy enseñando la because palabra, I'm teaching everyone porque the estoy word. predicando la I'm palabra, preaching the word. porque Dios me está usando. Because God is using me. Pero ¿saben But qué? you know what? Pero a mí me gustaría ya estar con But Cristo. I'd rather be with God.
Pero es lo que a mí me gustaría. I would love to Él be no le with me. tenía miedo a la muerte. He wasn't had fear Él for había death. aprendido He understood Su amor, that love, su amor ya se había perfeccionado. that the love he perfected Que it. es perfeccionado Was to es, perfect the love maduro. is to be mature. 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 Cuando tu amor es maduro, When your love is mature, no le tienes miedo a lo que el hombre pueda hacer. you don't have fear what people can do. Jesús dijo, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Don't have fear the people can kill your body. Ténganle miedo Have fear al que puede matar of el who alma. can kill the soul. ¿Y cuál es la segunda muerte? And what is the second death? Porque es una muerte es cuando la separación del espíritu con el alma, Because of the con el separation from cuerpo, the body and the soul in the body. and the body. Pero la segunda muerte But the second death es la separación is the de separation Dios. of God. Que estés en el infierno That you're in hell, y la verdadera vida es cuando estás con Dios. and the Con true Él. life is La when segunda you're with muerte Him. es cuando te mandan al infierno. The second death is La when you primera go to muerte es hell, separación separation del cuerpo y el espíritu. of body and soul. Y la segunda And muerte the second death es la separación de is the Dios. separation of God. Pero nosotros But look, estamos juntos con but Cristo. we're together with God. Vivimos para Cristo. We live for Y vamos Christ, a estar donde está Cristo. and we're going to be with Y Christ. no tenemos que tener miedo a la And we muerte. can't have fear to death. Tenemos que tener dominio sobre la We have muerte. to have domain over death. Amén. Amen. ¿Por qué? Porque Él ya tuvo dominio. Why? Because he already had domain. Él ya tuvo dominio. He had domain. Vamos a Hebreos capítulo 2, We're going to go to Hebrews chapter versos 2, 15 y 16. verse 15 and 16. Oh, pero mira, espérame. Wait, hold Just on, wait. hold on. Let's go in these verses and later we go. Él les dijo, ¿por qué teméis? And he said, why are you fearful, ¿Hombres de qué? Hombres men de of poca little fe. faith? Entonces levantándose, And so as soon as he arose, mire, reprendió a los vientos he rebuked the winds y al mar se hizo grande bonanza. and the sea, and there was a great calm. Vete a Marcos capítulo 4. We're going to go to Mark chapter 4, Vete al versículo 31 y 41. verse 31. Mire, hermano, cuando vengan los miedos, Look, when there is fear, vamos a aprender esto, hermano. we're gonna learn. Mark chapter 4 verses 35. 35. Aquel dice, ya, todos ya están allí. Is everybody there? Mark 4, Dice, aquel día cuando llegó la noche, in the same day. es de la misma tormenta. The same Pero ahora storm. Marcos está hablando de esa tormenta. Now Mark is Aquel talking día about cuando the llegó a la storm. noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, una gran tormenta. Say with me, a great storm arose. Mira, hermano, cuando se levante una gran tormenta en tu vida, When the great storm arises, mire lo que va a hacer. look what is going to happen. Y echaba las olas en la barca And the waves beat into de the tal ship, manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose, reprendió al viento y le dijo, mire, cuando venga un miedo a tu vida, when there's a fear in your life, cuando venga una tempestad, when there's a fear, una tormenta, a amigo, storm, cuando venga una tormenta a tu vida, when there's a storm que in sea your life, pequeña, the little storm, mediana o gran medium, tormenta, or great storm, mira lo que hizo Jesús. look what God did. Le dijo al mar, He said to the sea, como si fuera una persona, like if it was a person. ¿sí? Le dice, porque mira, las tormentas, las tormentas Say with me, the storms, tienen oídos, they have ears, tienen ojos, they have eyes, pero también tiene boca. but they also have mouths. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla. He said peace, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habla. because he's Las talks. tormentas, los problemas, las enfermedades hablan. They all talk, the storms. Viene una enfermedad a tu vida, There's a healed problem, a sickness, a mijo. sickness. Le dice, viene a tu vida It comes in your life, y te dice, te vas a morir. and you're going to die. De esta ya no te vas a recuperar. You're not going to recuperate. Vienen tormentas en tu matrimonio. There's going to be storms in your life and ¿Y your ahora qué marriage. vas a hacer? And now what you're going to do? Ya tu esposa ya no te quiere. Now your wife doesn't love you, Ya te dijo que no eres bueno. that you're not good. Te van a hablar. They're going to talk to you. Pero ¿qué vas a decir tú, hermano? But we're going to say, brothers and sisters,
que le tienes que decir a la tormenta. You have to tell the storm. Le tienes que decir, cállate, You say, shut up, cállate, peace. cállate y enmudece, Shut up and be still. porque no te voy a escuchar. Because I'm not going to listen to you. Porque toda tormenta, todo miedo Because all fear, all no storms es de Dios, is hermano. not of God. No lo permites que te está Don't hablando. permit it in your Porque life. si le permites que te esté hablando Because if you y no le permit it to dices talk to you cállate, and you don't tell it shut up, él va a seguir. it's going to keep ¿Y going. qué es lo que va a hacer? What is it going to do? Que al rato hagas lo que te está diciendo. Sooner or later, it's going to do what you tell it to do. Así pasó con Satanás That's how Satan y la mujer. and the woman, Vino una tempestad, there was a vino un problema storm, there was a y ella la problem, escuchó. and she listened to Y it. ella nunca le dijo She cállate, never said shut up. nunca le dijo cállate She never said shut up y enmudece. and be quiet. Ella no le dijo eso, la She siguió never said escuchando. that. She kept ¿Y listening. qué es lo que pasó? And what had happened? Que lo hizo. And she did it. Y vino muerte, There was death. vino separación de There's Dios. separation of El God. primer principio, hermano, The first principle que debes de decir that you had to a say cualquier tormenta, cállate, to every cállate storm, y shut up, enmudece, shut cállate up, y enmudece, and be porque quiet, no te voy a escuchar a ti, because I'm not going to pay attention voy a to escuchar you. lo que Dios dice. I'm going to listen to what God says. Esta es una realidad. This is a reality. La tormenta está aquí. The storm is Sí, here. porque la tormenta estaba allí, I el know viento that the estaba storm allí, is there, the wind el is agua there. venía a la barca. The water came over the Pero Jesús ship. le dijo, cállate y But the- enmudece. God said, shut up Cállate y and be enmudece. still. Be still. Y lo que debemos de decir, ¿sabes qué? Dile a You ese know what we have espíritu, to cállate y say to the enmudece. spirit? Hey, shut Porque up, esa es una be realidad. still. Because Pero that's yo the soy el que reality. te voy a hablar. But that's who I'm going to talk. La verdad es que Dios está con mi matrimonio, The truth is that God is with my matrimony. que Dios está en mi barca. The God is with me in the ship. Ellos, hermano, Them, se enfocaron mucho en la tormenta, they focus on the en los things in the vientos, storms, on en the el winds, agua. in the waters. pero ellos nunca pusieron sus ojos de But quién they estaba never con put ellos their en la barca. eyes on the ones who was with them. En la barca, diga. In the ship, stay with Estaba me in the Jesús. ship. Jesus Christ Y was Jesús with them. se levantó y dijo, ¿qué? Jesus woke up, ¿Dónde está arose. tu fe? Where is your ¿A faith? poco todavía no tienen fe en mí? You don't have faith in me? Ya saben que yo soy el capitán. You know that I'm the Yo soy captain. el capitán de I am the tormentas. captain of storms. Las tormentas me obedecen. The storms El obey me. capitán de tormentas vive The- en tu The vida. captain in your storms that lives in Y el your life. capitán de The tormentas captain of storms nunca se le ha hundido ninguna barca. has never got his ship sunk Porque él es el capitán de because tormentas. he's the captain of the storms. El problema, The problem y que tienes que tener miedo, and that you have to have cuando el fear capitán de tormentas no está en tu vida. is when the captain of Pero si storms is Jesús in your está life. en tu barca, But if he is in your Jesús está en ship tu vida, and he's in your no le life, tengas miedo a ninguna don't tormenta. have fear over A any esa storms. tormenta le dice cállate y Tell that storm to enmudece. shut up and Porque be Dios still, está conmigo. because God is with me. Mire, le Look. dijo al mar, calla y enmudece. It says, shut up ¿Y and qué be pasó? still. What happened? Shut up and be quiet. No a ti, a la tormenta, amigo. No to Justino, the torment, the problems, right? Y levantándose, reprendió al Rosing. viento. Y le dijo al mar, calla y enmudece, y cesó, síguele, amigo, el viento. ¿Y se hizo qué? Grande bonanza. There was peace, Amén. a great peace. Así es como se le hablan a los miedos. That's how you talk to the Así es fear. como se le hablan a las That's tormentas. how you talk to the Así es storms. como se le habla a las That's how you enfermedades. talk to the problems. Esa To es all una the- realidad. that's the reality. Pero yo me manejo con verdades. But I walk with the truth. Yo me manejo con verdades. I Ese es walk algo in natural. truth. That's something natural. Pero yo me manejo sobre lo natural. But I walk and I Donde manage otros se myself in the hunden. supernatural. When others sink, Su barca, sus vidas. their ships, their En lives, la mía no. but not mine, Porque está Jesús. because Jesus is with Y me. en esa barca estaba Jesús. And in that ship, Y God was Jesús there. And es el que va a Jesus hacer la diferencia. is going to make the No difference. importa que te diga tu matrimonio, ya está perdido tu It matrimonio. doesn't matter that No to hay your solución. matrimony, there's no solution. Se va It's para abajo, dead. It's decir gonna no. die. No. You Porque say Jesús no. está conmigo. Because Jesus is with Y me. Él es el capitán de And he's the tormentas. captain of all Él storms. es el capitán de tormentas. He's the captain of the Ha estado en storms. todo tipo de tormentas. He has been through every kind of Y storm. siempre Él ha salido And adelante. he's always Siempre Él ha salido gone victorioso. forward. He's always been Siempre, victorious. siempre, Always. siempre. Always. Amén. Amen. Entonces, mire, la receta contra el temor. So the recipe to Contra el fear, miedo. against fear. Primera de Juan, 1 John capítulo 4, versículo 18. chapter 4, verse 18. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4. Dice que en el amor
It says that in love, no hay temor. there's no fear. Mira, diga, Dios es amor, Say with me, there's love. God is Jesús love. es amor, Jesus is el love. Espíritu Santo es amor. The Holy Spirit is Y love. Dios vive en mí, And God is love. Emmanuel lives con in me. nosotros, Dios con nosotros, God with me. y en Dios And God es amor. is love. Y mire, And en love. el amor In love, no hay temor, there's no fear. sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí, mire? El perfecto amor echa fuera The perfect love. el temor. Amén. Amen. Entonces, hermano, siempre camina en confianza con Always Dios. walk in truth with Confía en God. Dios, Trust porque in Dios God. maneja verdades. Because God walks in truth. Este mundo maneja realidades, This world walks in pero realities. siempre la verdad, But always the truth. la verdad The truth tiene victoria has victory sobre las realidades. over realities. Porque conocerás la verdad Because you will know the y truth. la verdad te va a hacer And the libre. truth will set you free. Amén. Amen. ¿Libre de qué? De todas estas Free of cosas. what? Of De all todas these estas other cosas things. que el temor te habla. The things that fear has talked to you about. Amén. Amen. Aleluya. Entonces cuando venga un temor, So when there's a fear, el amor de mi Padre está the conmigo. love of God is with El me. amor de Dios me cuida, The God me protects protege. me. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿A quién temeré? Who am I going ¿A to quién fear? temeré? Who am I going to Si fear? Dios conmigo, If God with me, ¿quién contra mí? who against me? ¿A quién temeré? Who am I going to ¿O de qué fear? temeré? Or what am I going to Si fear? Dios con nosotros, If God is with ¿quién me, contra who nosotros? against us? ¿A quién temeré? Who am I going to ¿A quién fear? temeré? Who am I going to fear? Cuando empiezas a hablar una verdad, When you start talking the truth, cuando empiezas a hablar una verdad when you talk the truth del amor de Dios, of the love of God, el temor se va, huye. fear goes away. It Porque el runs amor de away. Dios Because the love of God, echa fuera un temor. ¿Y sabe cómo viene? Makes ¿Cómo, fear go away. cómo es el amor de Dios, you know hermano? how the love of God is? Una cosa es que le digas, salte de mi casa. One thing is get out of my house. Y otra cosa es de que lo eches de tu casa. And the other thing is Cuando get llega el those- amor de Dios, you hey, vente para make acá, him mi get hijo, out. haz una patada, sácate Like, por hey, get out allá. of here. ¿Eh? El amor siempre echa fuera el temor. Love will always No es de que reject si te love. quieres salir, es de que te vas a salir y It's te not that voy you a want to sacar. leave, don't want to leave, but I'm going Lo to make saca you de leave. las orejas o de las greñas y He's going vámonos. to grab you from your ears or something, but Porque he's así going es to el kick amor you de out. Dios. That's what love is. Y así es como los hijos de Dios And that's what the sons and daughters of God tenemos have. victoria sobre el temor. Victory over fear. Porque la verdad Because the La truth, verdad te hace libre the truth sets you de free todo temor. of all ¿A fear. quién temeré? Who are you going to have Si fear Dios por from? nosotros, If ¿quién God with contra us, nosotros? who against us? Amén. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Le doy unas palabras a mi esposa para que ella cierre. I leave the time for my wife. She closed the service. What a good message. You know, and it just brought back memories. Come on, by faith. You know, and going back to COVID, I remember when all that started, Cuando empezó COVID, acuerdo esto, and we didn't know what it was. y no sabíamos qué era. And I mean, at first, because you know what, we are made of flesh. Porque sí, unas veces And at first, I Somos was de wiping down carne. all the groceries. I was like, empezamos